Este es el problema 2 de la ayudantía 7 de la sección 4 de mecánica de fluidos. Ahora vamos a ver otro problema de análisis global enfocado en la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, el problema dice, una tubería circular de área A descarga un gasto total Q mediante dos boquillas del mismo tamaño con un área de salida cada una de 0,1 instaladas como se indica en la figura. Por cada una de ellas sale el mismo gasto Q medio. Los ejes de todas las tuberías se encuentran sobre el mismo plano horizontal, o sea, tienen que ver que Z está perpendicular a la pantalla, y el conjunto está anclado a la tubería principal, unido con pernos en la sección 1. Entonces, primero nos piden encontrar la presión P en la sección 1, es decir, la presión que hay acá, porque acá no está en el fondo de presión atmosférica, esto viene de una tubería mucho más larga y aquí va a haber cierta presión. Aquí sí, como acá ya el gasto se descarga, podemos asumir que hay presión atmosférica. En la B nos piden determinar el valor de la fuerza X según el eje de la tubería principal que ejerce el sistema sobre la unión, ¿ya? Porque en el fondo acá, como va a estar pasando un gasto, si es que acá no hay una fuerza que sostenga la tubería, o sea, acá tiene que haber una fuerza que sostenga la tubería. En la C es esta misma fuerza, pero en el eje Y, acuérdense que la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento es vectorial. Después vamos a ver el momento sobre la unión, en la D, el momento que se ejerce. Y por último vamos a ver una representación de las fuerzas que están involucradas en este problema. Ahora voy a pasar a la pizarra para desarrollar el problema. Entonces, lo primero que haremos para obtener la presión en 1 que nos piden, vamos a hacer Bernoulli entre 1 y 2. También podría ser entre 1 y 3. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que Z1 más P1 partido en gamma más B1 elevado a 2 partido en 2G es igual a Z2 más P2 partido en gamma más B2 elevado a 2 partido en 2G. Entonces, como Z es perpendicular a la hoja, ambas salidas van a estar a la misma altura, ¿ya? Porque debido a que Z está así. Y esto es Y y esto es X. Entonces estos términos se van a eliminar. Luego vamos a tener que la presión en 2, como acá hay una descarga del caudal, va a ser 0. Por lo tanto, porque en el fondo el agua sale a la presión atmosférica, ¿ya? Pero la presión en 1 va a ser distinto de 0 y aquí esto viene de una tubería mucho más larga que viene juntando presión a lo largo de su recorrido. ¿Ya? Entonces vamos a tener que P1 partido en gamma más B1 elevado a 2 partido en 2G es igual a B2 elevado a 2 partido en 2G. Pero nosotros tenemos todo para sacar las velocidades en 1 y en 2, ya que tenemos el caudal y el área en 1 y en 2. ¿Ya? Entonces, aplicamos conservación de la masa, o sea, aplicamos la ecuación de continuidad. Y para 1 vamos a tener que la velocidad 1 es igual al caudal partido en el área. Y para 2 vamos a tener que la velocidad 2 es igual a Q medios partido en 0,1, lo que nos da 5Q partido en A. ¿Ya? Entonces ahora podemos reemplazar esto acá. Voy a borrar para poder seguir. Entonces, si despejamos la presión, vamos a tener que es B2 elevado a 2 partido en 2G menos B1 elevado a 2 partido en 2G. Si reemplazamos estas velocidades obtenidas para 1 y para 2 según el caudal y el área, vamos a tener que P1 partido en gamma es igual a 1 partido en 2G
25Q elevado a 2 partido en A elevado a 2 menos Q elevado a 2 partido en A elevado a 2. Entonces, finalmente vamos a obtener que la presión 1, que es lo que nos piden, va a ser 12 ρ Q elevado a 2 partido en A elevado a 2. Y ese es el resultado final del inciso A. Ahora vamos a seguir con el B, donde, si no lo recuerdan, nos pedían la fuerza en X que debe sujetar esta tubería para que no se mueva. Ya, entonces en la B nos piden determinar la fuerza que ejerce este sistema sobre la unión que sujeta acá el sistema de la tubería. Entonces todo todo este flujo que pasa a través de la tubería va a ejercer una fuerza en X, que en el fondo la fuerza que ejerce la tubería sobre el sistema, o sea, la unión sobre la tubería tiene que ser esta misma fuerza en la dirección contraria para, en el fondo, poder sostenerlo y mantenerlo en el mismo lugar. Entonces nos están pidiendo esta fuerza X, y además hay que considerar que acá, como va a haber una presión, van a haber fuerzas superficiales a considerar en la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces vamos a aplicar cantidad de movimiento en X. Y vamos a ocupar la misma ecuación que ocupamos para el problema pasado. Entonces aquí vamos a tener una sumatoria de fuerzas superficiales, que en este caso sí vamos a tener, ya que acá vamos a tener una presión. Las fuerzas básicas no hay, ya que estas están en Z, nosotros estamos trabajando en X. El régimen es permanente por el enunciado, por lo tanto, la variación de cantidad de movimiento dentro del volumen de control va a ser 0, y nos va a quedar este término de la ecuación, pero debido al problema pasado ya sabemos cómo desarrollarlo. ¿Ya? Entonces, de las fuerzas superficiales, vamos a tener este Fx, que es una fuerza externa, más la presión en 1, por el A1, que es la fuerza de presión, ¿ya? Va a ser igual a, ya, en este caso, la B2 está en I, por lo tanto, no lo vamos a considerar para la cantidad de movimiento. Y acá, un cateto de B3 está en X, entonces esto sí se va a considerar, que sería B3 coseno de alfa, y alfa es el ángulo que nos dan acá por enunciado. ¿Ya? Entonces esta ecuación, vamos a ver que acá también vamos a tener una normal y una velocidad de salida, y acá en la entrada también vamos a tener una normal y una velocidad de entrada. ¿Ya? Entonces acá todas las velocidades van positivas en el eje X. Entonces el ρ3 por B3 elevado por B3 coseno de alfa elevado a 2 por A perdón, acá me equivoqué.
nos va a quedar ρ3 por el caudal, que es la integral de la velocidad en el área. Y cuando hagamos como estamos trabajando en X, cuando hagamos este producto punto, acá nos va a quedar B3 por el coseno de alfa. Porque solo vamos a considerar el cateto que está en X. Y acá solo tenemos movimiento en X, por lo tanto es menos ρ1, Q1, B1, donde este menos en el fondo viene de este producto punto que es negativo porque van en direcciones contrarias. Ya, entonces B3 es lo mismo que B2 y ya lo habíamos calculado, es 5Q partido en A, B3 igual a B2 porque por ellas pasa el mismo caudal y es la misma área, y B1 ya sabíamos que era Q partido en A. Entonces nosotros ya sabemos esta presión 1, porque la calculamos en el inciso pasado, entonces nos va a quedar que era 12 ρ Q elevado a 2 partido en A por A más esta fx, y este término que tenemos acá que es ρ3, que es el mismo ρ1 porque el fluido es incompresible, Q medios, que es Q3, y acá B3 coseno de alfa, que después tenemos que reemplazarlo por el valor de B3 que tenemos acá, menos ρ Q, que es el caudal que pasa por 1, por B1. ¿Ya? Ahora voy a borrarlo. Entonces, si seguimos reemplazando B3 y B1 por los valores, nos va a quedar 12 ρ Q elevado a 2 partido en... esto era un A elevado a 2. Perdón. A más fx, porque en el fondo este A elevado a 2 se elimina con este A, es igual a ρ Q elevado a 2 partido en 2A, 5 coseno de alfa, menos ρ Q elevado a 2 partido en A. Ya, entonces finalmente si despejamos este fx, que era lo que nos pedían, nos va a quedar que es ρ Q elevado a 2 partido en A por 2,5 coseno de alfa menos 13. ¿Ya? Donde este 13 viene cuando pasamos este 12 ρ Q elevado a 2 a pasa negativo para acá y se resta con este y queda menos 13. Entonces, esta es la respuesta de lo que finalmente nos pedían en el inciso B. Ya, ahora vamos con el inciso C. Ya, entonces ahora nos piden lo mismo, esta fuerza que el sistema ejerce sobre la unión, pero esta vez en I. Entonces nos piden un FI. Entonces vamos a hacer cantidad de movimiento ahora en I, pero esta vez distinto ya que no tenemos esta parte de acá, no nos cuenta, no hay que analizarla en el fondo porque acá toda la fuerza que se ejerce está toda en X, acá hay fuerza en Y, la salida, pero ya no vamos a tener fuerzas de presión porque acá la presión es 0 y acá vamos a tener una parte en Y. Entonces la fuerza en Y va a ser igual a ρ Q2 por B2, donde acá podemos ver que la normal es igual a B2, más ρ Q3
por B3 seno de alfa, porque en el fondo esta es la parte que representa a la velocidad punto la normal, pero la normal en este caso que nos interesa es la que está en I. Entonces cuando hagamos producto punto de la normal en I con la velocidad 2, o sea 3, nos va a quedar el seno de alfa. Y además, como van en la misma dirección en I, porque acá la dirección en I de B3 es positiva, el producto punto va a ser positivo, por eso nos queda positivo, y acá lo mismo. ¿Ya? Entonces, reemplazando, como ya sabemos, B3 igual a 5Q partido en A, y B1 igual a Q partido en A. Fi nos va a quedar igual a 5 ρ Q elevado a 2 partido en 2A. Perdón, acá nada que ver B1, porque acá no estamos analizando porque estamos trabajando en el eje Y. En el fondo es B2, ahí sí. Por 1 más seno de alfa. Entonces esto nos queda cuando reemplazamos B2 por esto y B3 por esto. Bueno, y que acá el caudal 2 y el caudal 3 son Q medios. ¿Ya? Bueno, les voy a poner el paso intermedio para que no se confundan. Es ρ por Q medios, que es Q2, por B2, que es 5Q partido en A, más ρ por Q3, que es Q medios, por B3 por seno de alfa, que es 5Q partido en A, por seno de alfa. Entonces de ahí factorizan y les va a quedar esto, que es finalmente la respuesta del inciso C. Ahora vamos con el inciso D. Entonces, en el D nos piden que calculemos si las fuerzas indicadas en la operación de los chorros ejercen un momento sobre la unión. Entonces vamos a, acá en el dibujo les puse el origen, que está acá, no se nota muy bien, lo voy a pintar. El origen sobre el que se ejercen estos momentos. Eso es como una O de origen, pero en realidad está ahí. ¿Ya? Y aquí vamos a tener las fuerzas que posiblemente ejercen estos momentos, que serían la fuerza del chorro que entra, de la presión que hay acá sobre este origen, y de los chorros que salen. ¿Sí? Entonces, acá, si se fijan en el dibujo del enunciado, sale que esto mide A y acá mide A y acá mide A, por lo tanto todo esto mide 2A, y tenemos este ángulo alfa. Entonces, ρ Q medios B2 va a ser un torque positivo de brazo A sobre el origen, así, y me queda hacia Z positivo, por lo tanto es positivo el torque, donde el brazo es A, por ρ por Q medios, por la velocidad 2, que ya la hemos calculado hartas veces. Estos no van a ejercer torque, ya que el brazo en el fondo estaría paralelo a la fuerza, por lo tanto no ejerce un torque, y acá en B3 sí se ejerce un torque, donde el brazo perpendicular vendría siendo, si esto es alfa, el cateto opuesto de 2A, por lo tanto 2A seno de alfa, ¿ya? Entonces sería 2A seno de alfa por la magnitud de esta fuerza, que vendría siendo ρ Q medios, 5Q A, que en el fondo es esto, que es como la magnitud de la fuerza, es el término que
de cantidad de movimientos que vemos como ρ por la velocidad por n en dA. En fondo esto equivale al desarrollo de ese término de la cantidad de movimiento. Entonces, con esto el momento nos queda que nos piden, nos queda como ρ por alfa por Q elevado a 2 partido en A, 2,5 más 5 seno de alfa si es que factorizamos. Y esta es la respuesta entonces del inciso D. Ahora vamos por el último, el E. Entonces en el E nos piden un esquema del polígono de fuerzas que actúan en este caso, que es el polígono formado por una representación gráfica de los vectores de las fuerzas que intervienen. Entonces, primero vamos a tener un vector que representa la fuerza de presión que interviene, luego un vector que representa la fuerza que ejerce el chorro de entrada, que vendría siendo ρ por Q por V1. Luego sumamos el vector de la velocidad 3, que sería ρ Q medios V3. En I, después tenemos ρ Q medios V2. Y así podemos ver que la fuerza resultante que ejercen todas estas fuerzas es esta. Y eso sería el E y el fin del problema 2 de la I-7.